Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer del sábado 14 de septiembre. Después de haber pasado este santo sábado en comunión con nuestro Dios, escuchando los consejos que se nos dan, viviendo como una familia, estamos ya por despedir este santo día para llegar a una nueva semana y poder así también estudiar una nueva lección, que sería la lección número 12, la cual se titula Juzgado y Crucificado. ¿Qué nos enseñará esta nueva semana? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido de estar en este santo sábado, escuchando su voz, estando reunidos con usted, así como en el cielo los ángeles lo están y todos los seres de los otros mundos. Gracias por ese privilegio, porque siendo nosotros pecadores, también usted nos toma en cuenta. Señor, háblenos, se lo suplicamos, en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. Juzgado y crucificado. Ese es el tema para esta nueva semana. ¿Qué pasó? Porque miramos esta semana que pasó, lo que aconteció después de la Santa Cena, el Getsemaní, cuando los discípulos lo dejaron, huyeron, y cuando llega Judas, el sumo sacerdote, y la turba para prenderlo allá donde él estaba, en el Getsemaní. Ahora continuamos. ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron ante Anás, el que había sido sumo sacerdote, un hombre de mucha experiencia, ya mayor, y que podía él condenarle, porque eran necesarias pruebas para poderlo condenar. Así es de que él era muy astuto, y todo esto se está desarrollando de noche. Llevan a Jesús ante él de noche. De noche reúnen al concilio para que preparen lo que van a decirle a Pilato concerniente a Jesús. Van a preparar toda la estrategia para que Jesús sea condenado. Y no olvidemos, estamos
ya en la Pascua, donde se pedía que todo judío, más los líderes, el sumo sacerdote, debían de estar en completa adoración, pureza, limpieza mental de todo pecado. Pero ¿qué está sucediendo con toda esta multitud que dice ser líderes del pueblo de Israel? Tramando cómo condenar a este hombre inocente, a este hombre que dio tantas pruebas de ser el Hijo de Dios. Pero como no estaba de acuerdo con los líderes, porque el liderazgo de Israel no seguía los principios de Dios, sino que seguía ideas humanas. No estaban de acuerdo con él y lo que querían era destruirlo, matarlo. Así es de que muy temprano en la mañana, muy temprano, por eso ahí como comienza el capítulo 15, muy de mañana, aclarando el día. Ya a esa hora, ya lo que era el concilio, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, habían tenido ya un juicio contra Jesús. Ya lo habían condenado, ya habían presentado testigos falsos y ya ellos habían decretado sentencia de muerte, pero ellos no podían ejecutarlo. Tenían que llevarlo ante el poder civil. Quien lo representaba, en este caso, fue llevado a Pilato, para que Pilato diera el sí a la condena de muerte. Pero vemos allí que muy temprano levantaron a este líder para que secundara lo que ya habían dicho en el Sanedrín. Pero Pilato les pide pruebas. Pero, ¿qué pruebas podían contra Jesús? Ninguna. Pilato les dijo, no encuentro yo pruebas aquí para condenarlo a muerte. Y dijo varias cosas. Pero ¿qué sucede? Los líderes religiosos habían contratado mucha gente turba allí para que presionara a Pilato a que secundara lo que ya el Sanedrín había decidido. Pilato no quiso. Escuchó que era de Galilea, pues lo envió para allá, para Galilea, para que allá el representante de esa zona lo condenara. Tampoco el de allá le encontró pruebas. Herodes no encontró pruebas. Nuevamente lo vuelve a mandar a Pilato y así lo tiene.
Pero al fin, la presión del sumo sacerdote, de todos los líderes judíos, fue más fuerte. Y entonces viene para que se cumpliese la palabra que condenaron al Salvador del mundo. Como dice aquí Marcos 15, es el corazón del relato de la pasión. Allí se encuentran, allí se presenta, dice, el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En el capítulo 15. En este capítulo, sigue diciéndonos ahí la introducción, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. Vemos allí que muy de mañana llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Cómo le llevaron? Atado, y le entregaron. ¿A quién ataban en ese día? Recuerde que era la Pascua. Se ataba a la víctima, al cordero pascual, para ser sacrificado. ¿Quiénes ataron al cordero pascual? Los líderes de Israel. Lo entregaron a Pilato para que ejecutara y matara al Cordero de Dios. Todo esto se está llevando a cabo muy de mañana, porque como dice más adelante en el versículo 25, era la hora tercera cuando lo crucificaron. Imagínense, ¿qué horas son la hora tercera? Las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana ya estaba él crucificado. Quiere decir que todo esto lo hicieron muy de mañana, deprisa, antes que la ciudad estuviera lista, preparada para los actos que se llevaban. Todos estaban en sus casas haciendo los preparativos para presentarse en el templo a las 9, que era la hora en que se celebraba la reunión de apertura para esas fiestas. Y a las 9 todos los días el sumo sacerdote también se presentaba allí en el santuario para orar con el pueblo y por el pueblo. Quiere decir que todo esto se está desarrollando antes de las 9. El juicio que se llevó a cabo en la noche para condenar a Jesús, el Hijo de Dios, muy temprano de mañana, llevado ante Pilato. Él no encontró pruebas, lo envió a Herodes. Herodes no encuentra nada con qué condenarlo, lo envía de nuevo a Pilato. Y antes de esa hora, de las 9, les presenta ya lo último. ¿A quién quieren que os suelte? A Jesús,
el Mesías, vuestro rey, o a Barrabás. Todo eso antes de las 9. Imagínense cómo se está llevando a cabo eso tan rápido, corriendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque los líderes quieren matarlo antes que se presente el pueblo y lo pueda defender. ¿Lo lograron? Sí. Así es de que, como dice más adelante, la ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. ¿Qué es una ironía? ¿Qué es la ironía? Buscando en el diccionario, encuentro la definición que dice: ironía es burla fina y disimulada. Es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario a lo que se dice. Por eso dice aquí, una ironía contiene generalmente 3 componentes, 2 niveles de significado. 2 niveles están en conflicto o contraste uno con otro. La verdad contra el error contra la verdad. Y aquí vemos la ironía de aquellos que se dicen ser pueblo de Dios, sacerdote de Dios, que dicen adorar, obedecer a Dios. Están ellos haciendo el complot para destruir y matar al Hijo de Dios. El versículo de memoria nos dice: a la hora 9, Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué hora fue que crucificaron al Señor Jesús? Como lo dice el verso 25, a la hora 3. ¿Cuántas horas estuvo en la cruz el Señor Jesús vivo? Estuvo 6 horas, desde la hora 3 hasta la hora 9. ¿Por qué la hora 3 y 9? Las horas del día se contaban primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Esas eran las horas del día. Y por consiguiente las otras eran las horas de la noche. Las vigilias, que le llamaban, las vigilias. Así es que el Señor Jesús estuvo en la cruz 6 horas. Al cabo de esas 6 horas fue que Él exclamó: consumado es, y expiró. ¿Por qué a las 9 fue crucificado? ¿Y por qué a las 9? A la 9ª hora, perdón. ¿Por qué a las 9 de la mañana Él fue crucificado y por qué a las 3 de la tarde murió? A las 9 de la mañana, el sumo sacerdote tenía la oración matutina.
donde todo el pueblo era invitado a estar alrededor del templo, especialmente ese día de la Pascua. Miles y miles de gente, estaba lleno eso. Se reunía para la oración de la mañana. A las 9, a la 9ª hora, que eran las 3 de la tarde, nuevamente el sumo sacerdote reunía todo el pueblo, porque a esa hora es cuando el sumo sacerdote mataba, y en ese día mataría al Cordero Pascual. A esa hora fue cuando el Hijo de Dios expiró. A esa hora el sumo sacerdote había tomado en la mano derecha la daga para degollar al Cordero Pascual que estaba atado. Pero como el verdadero Cordero había expirado por el pecado de la raza humana, del pueblo de Dios, de la humanidad, hubo un terremoto, el cual asustó al sumo sacerdote. La daga se le cayó y el cordero que iba a ser degollado se le soltó y ya no lo mató. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero había dado su vida por la raza humana, muriendo en la cruz allá en el Calvario. Esta semana, como sigue diciendo aquí la introducción, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos que dijeron, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era un líder del Sanedrín, pero que no estaba de acuerdo con lo que el Sanedrín estaba haciendo con Jesús. José de Arimatea, un hombre muy rico, aquí aparece porque ahora él abiertamente se dice ser un discípulo de Jesús. Ya no tiene miedo y él va a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Recuerde quién va con él. Otro hombre que no se había presentado abiertamente como un seguidor de Jesús. Nicodemo. Nicodemo y José de Arimatea se presentaron para pedir el cuerpo de su maestro. De todo ello vamos a estudiar durante esta semana. ¿Qué consejos encontramos en el espíritu de profecía? Miremos. Tan pronto como fue de día, el Sanedrín se volvió a reunir y Jesús fue traído de nuevo a la sala del concilio. Se había declarado Hijo de Dios
y habían torcido sus palabras de modo que constituyeran una acusación contra él. Pero no podían condenarle por esto, porque muchos de ellos no habían estado presentes en la sesión nocturna y no habían oído sus palabras. Y sabían que el tribunal romano no hallaría en ellas cosa digna de muerte. Pero si todos podían oírle repetir con sus propios labios estas mismas palabras, podrían obtener su objeto. Su aserto de ser el Mesías podía ser torcido hasta hacerlo aparecer como una tentativa de sedición política. ¿Eres tú el Cristo?, dijeron. Dínoslo. Pero Cristo permaneció callado. Continuaron acosándole con preguntas. Al fin, con acento de la más profunda tristeza, respondió: si os dijere, no creerías. Y también si os preguntare, no me responderías, ni me soltaréis. Pero a fin de que quedase sin excusa, añadió la solemne advertencia: mas después de ahora, el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 661. Los sacerdotes y gobernantes se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con epítetos obscenos. Le escarnecieron acerca de su parentesco. ¿Cómo que le escarnecieron acerca de su parentesco? ¿Qué dijeron? Que él era el resultado de adulterio, que Jesús no era hijo de José, que saber de quién era hijo. Y por eso ahí dice que le escarnecieron acerca de su parentesco y declararon que su aserto de proclamarse el Mesías le hacía merecedor de la muerte más ignominiosa. Los hombres más disolutos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Se le echó un viejo manto sobre la cabeza y sus perseguidores le herían en el rostro diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Cuando se le quitó el manto, un pobre miserable le escupió en el rostro. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto insultante de los cuales fue objeto su amado general. Un día, los hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en su gloria, más resplandeciente que el sol. Allí estas palabras se encuentran en El deseado de todas las gentes, página 662. En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlo de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán, de todas las épocas, oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino de justo al Salvador en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Eso se encuentra en La historia de la redención, página 233. Así que, hermanos, durante esta semana, el libro de Marcos, capítulo 15, presenta 3 escenas claves relacionadas con el juicio
la crucifixión y la resurrección de Jesús. Estos acontecimientos resultan iluminadores acerca de la naturaleza del reino de Dios. En primer lugar, Marcos examina el papel que desempeña el Sanedrín en la condena de Jesús. En este evento, los sacerdotes y otros dirigentes judíos aparecen como los antagonistas, lo que la Biblia llama el concilio. Es identificado como el Sanedrín por los historiadores especializados en la época de Jesús. A continuación, Marcos dedica un espacio considerable de su relato a la descripción del papel de Poncio Pilato en la condena y en el juicio de Jesús. Y por último, Marcos narra la acción de José de Arimatea, quien coloca el cuerpo de Jesús en el sepulcro que había preparado para sí mismo cuando muriera. De todo ello vamos a estudiar durante esta semana. Tomemos tiempo, hermanos. Tiempo para poder comprender esta semana de la pasión, para que veamos cuánto dio el cielo, cuánto dio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que la humanidad aceptara al Mesías, al Salvador. Pero como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero que usted y yo, ahora, comprendiendo lo que sucedió, podamos entregarnos totalmente a Jesús. Que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.